Roma, año 110 después de Cristo. En este momento la ciudad se encuentra en uno de los puntos más altos de su poder. Desde aquí se gobiernan territorios inmensos. Desde aquí salen leyes, impuestos, ejércitos y órdenes que afectan a pueblos enteros. Roma es el corazón del imperio más poderoso de su tiempo. Sus templos dominan el paisaje. Sus monumentos celebran victorias. Sus foros están llenos de negocios, pleitos y ambición. A primera vista, parece la imagen perfecta de la grandeza. Pero una ciudad no se entiende solo por sus columnas, sus estatuas o sus emperadores. También se entiende por lo que ocurre a ras del suelo, por lo que pisan sus habitantes, por lo que tiran, por lo que huele mal, por lo que se acumula cuando cientos de miles de personas viven demasiado cerca unas de otras, porque la Roma imperial no era un escenario de mármol limpio y silencioso, era una ciudad saturada, ruidosa, apretada, llena de humo, animales, restos de comida, barro, desechos y aguas sucias. Bajo la imagen gloriosa del imperio existía una realidad mucho menos noble, la de una metrópoli desbordada por su propio tamaño. Y esa es la parte de Roma que casi nunca aparece en las versiones idealizadas del pasado. La ciudad que asombraba por su ingeniería también podía repugnar por su olor. La capital de la civilización también convivía con basura, plagas y calles difíciles de soportar. En el siglo II, Roma no era una ciudad cualquiera. Era una concentración humana gigantesca para los estándares antiguos. Su población, probablemente de cientos de miles de habitantes, y quizás cercana al millón en sus momentos más densos, convertía cualquier tarea cotidiana en un desafío monumental. Alimentar a esa masa humana ya era complicado. Mantenerla limpia, mucho más. Cada día, una cantidad enorme de personas se movía por sus calles. Comerciantes, esclavos, artesanos, funcionarios, soldados, cargadores, mendigos, clientes de patronos, mujeres que hacían compras, vendedores ambulantes, niños corriendo entre los puestos, extranjeros llegados de otras provincias. A eso se sumaban carros, animales de carga, mercancías, recipientes rotos, cenizas de hornos y residuos de toda clase. Roma no era solo una capital política. Era una máquina humana que nunca se detenía. Y como toda máquina que funciona sin descanso, producía desecho constantemente. La idea de una ciudad limpia, ordenada y perfectamente mantenida se vuelve difícil de sostener cuando uno piensa en la escala del problema. Todo lo que entraba en Roma tenía que salir o quedarse en algún sitio. Alimentos, agua, animales, combustible, mercancías y también sus restos. La grandeza de la ciudad hacía posible el espectáculo del poder, pero esa misma grandeza generaba un volumen de suciedad que pocas estructuras podían controlar del todo. La monumentalidad romana impresionaba desde lejos. Desde cerca, la experiencia debía ser mucho más áspera. En una ciudad así, la basura no era una excepción, era parte del paisaje. Restos de comida, frutas pasadas, espinas, huesos, trapos viejos, ceniza, paja, fragmentos de cerámica, recipientes quebrados, estiércol, lodo mezclado con desperdicios. Todo eso podía terminar en la vía pública con una facilidad que hoy resultaría escandalosa. No existía un sistema moderno y uniforme de recolección capaz de pasar por cada calle, cada edificio y cada rincón con regularidad. Había esfuerzos de mantenimiento, claro, y también normas, costumbres y trabajadores encargados de ciertas tareas. Pero una cosa es la ley, y otra muy distinta, la realidad diaria de una ciudad inmensa, desigual y desbordada. En las zonas más transitadas podía haber más atención. En otras, la suciedad se acumulaba según el ritmo de la necesidad, del descuido o de la costumbre. Los pisos de las viviendas comunes tampoco ayudaban. Muchos habitantes de las insulae, los edificios de apartamentos donde vivía gran parte de la población, tenían poco espacio para almacenar residuos y escasa comodidad para deshacerse de ellos. Cuando una ciudad está repleta y la vida cotidiana se vive al límite,
La basura deja de ser un problema administrativo y se convierte en una urgencia práctica. Sacarla de casa como sea, cuanto antes. Eso hacía que las calles funcionaran como una extensión caótica del interior de las viviendas. Lo que sobraba dentro terminaba fuera. Lo que se tiraba fuera no desaparecía de inmediato. Se mezclaba con lo ya existente. Y así, capa tras capa, la ciudad entera cargaba con las consecuencias materiales de estar siempre ocupada, siempre activa, siempre produciendo restos. Si la suciedad podía verse, el olor probablemente se sentía antes incluso de doblar la esquina. La Roma imperial debió de ser una ciudad de olores intensos, cambiantes y persistentes. Algunos asociados a la cocina, al pan, al vino, al aceite y a las especias. Pero otros, muchos otros, ligados a la parte menos agradable de la vida urbana. Excrementos, agua estancada, basura húmeda, animales sudados, cuero trabajado, humo, pescado, carne expuesta, cloacas y recipientes mal vaciados. Lo importante no es imaginar un único mal olor envolviendo toda la ciudad por igual. Lo más realista es pensar en una sucesión continua de focos de hedor, un callejón con residuos, un mercado bajo el sol, una esquina usada como urinario improvisado, un animal muerto retirado tarde, un canal sucio, una letrina concurrida, una taberna abarrotada, un horno, un taller, un vertedero cercano. Roma no olía de una sola manera, olía a demasiadas cosas al mismo tiempo. Y esa mezcla no era un detalle menor, formaba parte de la experiencia de vivir en la ciudad. El olor marcaba jerarquías, incomodidades y límites del espacio habitable. Quien podía permitirse mejores habitaciones, patios interiores o casas más amplias, conseguía cierta distancia. Quien no, convivía de manera mucho más directa con el aire cargado de la calle. La Roma de los discursos y las ceremonias podía presentarse como centro de orden y civilización, pero la Roma que respiraban sus habitantes era otra historia, una historia hecha de densidad humana y de residuos que nunca terminaban de desaparecer. Roma poseía algo que muchas otras ciudades antiguas no podían exhibir con la misma magnitud: una infraestructura hidráulica extraordinaria. Sus acueductos llevaban agua desde lejos. Sus fuentes distribuían ese recurso por distintos puntos urbanos. Y su sistema de drenaje, con obras tan famosas como la Cloaca Máxima, daba la impresión de una ciudad técnicamente preparada para dominar la suciedad. Pero aquí aparece una de las contradicciones más interesantes del mundo romano. Tener ingeniería avanzada no significaba vivir en una ciudad impecable. Las cloacas ayudaban, el agua corriente en ciertos sectores ayudaba, los drenajes ayudaban. Sin embargo, ninguna de esas soluciones eliminaba por completo el problema creado por una población tan grande y por hábitos cotidianos desiguales. Además, no toda Roma se beneficiaba del mismo modo de estas obras. La ciudad monumental, administrativa y visible para el poder, no era idéntica a sus barrios más apretados y menos prestigiosos. Entre el ideal de una capital bien diseñada y la experiencia real del ciudadano común, había una distancia considerable. El barro seguía existiendo. El agua sucia seguía acumulándose en algunos puntos. Los residuos seguían apareciendo en calles donde la circulación, la pendiente o el mantenimiento no bastaban. La reputación de Roma como maravilla técnica es merecida, pero precisamente por eso resulta tan revelador entender sus límites. La ingeniería romana podía canalizar agua, drenar zonas y sostener una ciudad gigantesca. Lo que no podía hacer era eliminar la condición básica de toda gran urbe antigua. La suciedad era más rápida que la limpieza. La vida de la mayoría no transcurría en villas elegantes ni en amplias residencias con patios bien ventilados. Transcurría en las insulae, edificios de varios pisos donde se amontonaban familias, trabajadores, recién llegados y personas con recursos limitados. Allí, el espacio escaseaba, la ventilación era deficiente y la comodidad estaba lejos de ser una prioridad. En los pisos inferiores podían instalarse tiendas o talleres. En los superiores, los apartamentos tendían a ser más pequeños,
más inseguros y más incómodos. Subir agua resultaba pesado. Cocinar podía ser riesgoso. Guardar alimentos era difícil. Y deshacerse de residuos aún más. Cuando muchas personas viven unas sobre otras, con recursos escasos y poco espacio, cualquier problema doméstico se multiplica. Olores, humedad, insectos, basura, recipientes usados, ropa sucia, humo. La vivienda no funcionaba como una barrera sólida frente al desorden urbano, sino como una caja frágil donde ese desorden entraba con facilidad. Lo que ocurría en la calle afectaba a la casa, y lo que sobraba en la casa terminaba afectando a la calle. La frontera entre interior y exterior era mucho más porosa de lo que una mirada moderna supone. Por eso, cuando pensamos en la suciedad de Roma, no hay que verla solo como un problema de plazas, cloacas y mercados. También hay que verla como un problema doméstico. La falta de espacio, la densidad extrema y las limitaciones materiales convertían la vida privada en una negociación constante con la incomodidad. Y en una ciudad así, la incomodidad casi siempre tenía olor. Uno de los aspectos más chocantes para una sensibilidad moderna es la relación romana con las letrinas. En muchos casos, eran espacios públicos y colectivos, con asientos alineados y una experiencia bastante menos íntima de lo que hoy consideraríamos normal. Lo que para nosotros pertenece al terreno de la privacidad, en Roma podía integrarse en la rutina social de forma mucho más abierta. Esto no significa que todos vivieran cómodamente esa situación, ni que el sistema resolviera por completo el problema. Las letrinas existían, sí, pero la magnitud de la ciudad y la diversidad de sus habitantes hacían que el acceso y el uso variaran según la zona, los recursos y las circunstancias. Además, la existencia de instalaciones no impedía que muchas personas recurrieran a soluciones improvisadas cuando la necesidad apretaba. Los recipientes domésticos, los rincones discretos y los hábitos prácticos de una ciudad sobrepoblada formaban parte de esa realidad. Cuando el espacio está saturado y la infraestructura no alcanza para todos del mismo modo, la limpieza deja de ser una norma universal y se convierte en un privilegio relativo. Las letrinas romanas son a menudo presentadas como una prueba de civilización avanzada, y en cierto sentido lo eran, pero también recuerdan algo importante. Una sociedad puede construir espacios públicos sofisticados y al mismo tiempo convivir con problemas sanitarios enormes. En Roma, la organización existía, la incomodidad también. Roma no pertenecía solo a sus habitantes humanos. Era también una ciudad de animales, caballos tirando carros, mulas cargando mercancías, asnos atravesando calles estrechas, perros callejeros o semidomésticos moviéndose entre puestos y talleres, ratas atraídas por restos de comida, aves sobrevolando mercados y tejados. La presencia animal era constante, y con ella llegaban nuevas capas de suciedad. El estiércol era uno de los componentes más visibles y cotidianos de la vía pública. Donde circulan muchos animales, el suelo cambia. Se vuelve más blando, más resbaladizo, más sucio. Si además se mezcla con barro, aguas residuales y restos orgánicos, el resultado está muy lejos de la imagen blanca y pulida que suele asociarse con la arquitectura romana. Pero el problema no terminaba en el suelo. Los animales también atraían otros animales. Los residuos alimentaban plagas, y las plagas encontraban refugio en una ciudad llena de comida, grietas, almacenes y estructuras densas. La batalla contra ratas, insectos y otros visitantes indeseados debía de ser permanente, aunque pocas veces victoriosa del todo. Incluso los perros, que podían tener funciones útiles como vigilancia o compañía, formaban parte de ese ambiente imprevisible. La ciudad no estaba limpia y separada de la naturaleza. Más bien estaba atravesada por una naturaleza urbana difícil de controlar. Y eso hacía que Roma fuese un lugar vivo en todos los sentidos, pero también un lugar donde la suciedad encontraba siempre una nueva forma de reproducirse. Los mercados eran el pulso de Roma. Allí se compraba, se vendía, se discutía, se negociaba y se sobrevivía. El pan,
El aceite, el vino, las verduras, las aceitunas, el pescado, la carne, las salsas, las legumbres y otros productos circulaban por espacios donde la frescura y la higiene dependían más de la rapidez y de la costumbre que de controles sistemáticos. No hay que pensar en estos lugares como escenas inmóviles. Eran focos intensos de actividad, gente apretada, productos apilados, restos que caían al suelo, envases que se rompían, olores que se mezclaban, moscas, humedad, sol, gritos. Todo eso convertía el mercado en un sitio fascinante, pero también muy vulnerable al deterioro. Las tabernas y los puestos de comida rápida de la época añadían otra capa a esa realidad. Para muchos habitantes, comer fuera de casa no era un lujo, sino una necesidad práctica. Quienes vivían en espacios pequeños o sin instalaciones adecuadas dependían de alimentos preparados por otros, y eso aumentaba la importancia de una cadena de manipulación que, vista desde hoy, debía de ser muy irregular. La comida era indispensable, por supuesto, pero en una ciudad saturada, la línea entre alimento y residuo podía volverse muy corta. Lo que se vendía por la mañana podía convertirse en olor pesado por la tarde. Lo que alimentaba a la población también atraía insectos, animales y nuevos focos de suciedad. Roma comía sin parar, y cada comida dejaba una huella en la calle. La suciedad urbana no era solo una molestia, también tenía consecuencias sobre el cuerpo. Agua contaminada en ciertos puntos, alimentos mal conservados, acumulación de residuos, proximidad constante entre personas y animales, humo en espacios cerrados, falta de ventilación, humedad. Todo eso contribuía a una vida más vulnerable a infecciones, parásitos y malestares que hoy asociamos de inmediato con condiciones insalubres. No hace falta imaginar epidemias permanentes para comprender el problema. Bastan las pequeñas agresiones cotidianas, heridas que se infectan, estómagos que enferman, plagas intestinales, piel irritada, respiración difícil en viviendas cerradas, cansancio acumulado en ambientes poco saludables. La ciudad no solo imponía trabajo y ruido, también imponía desgaste físico. Lo irónico es que Roma era una civilización obsesionada con el orden, la administración y la utilidad práctica. Sabía construir carreteras, puertos, acueductos y edificios duraderos. Pero la vida cotidiana seguía expuesta a peligros muy básicos. El cuerpo humano, al final, estaba atrapado entre dos realidades, la del poder imperial y la de la suciedad que ese mismo poder no lograba eliminar del todo. En ese sentido, la Roma de 110 d.C. era una ciudad admirable y vulnerable al mismo tiempo. Admirable por lo que había conseguido construir, vulnerable por lo que aún no podía resolver. Y esa combinación es quizá la mejor manera de entender el mundo antiguo. Brillante en algunos aspectos, brutalmente limitado en otros. Cuando se piensa en limpieza en Roma, las termas aparecen enseguida. Y con razón. Los baños públicos eran uno de los grandes espacios sociales de la ciudad. No servían solo para asearse, también eran lugares de reunión, conversación, descanso y vida pública. Allí se mezclaban distintas capas sociales. Allí circulaban noticias, acuerdos y rutinas. Las termas eran parte esencial del orgullo urbano romano, pero precisamente por eso resultan tan reveladoras, porque muestran la distancia entre el ideal de limpieza personal y la suciedad del entorno general. Un ciudadano podía bañarse, untarse aceites, rasparse la piel con instrumentos y salir más limpio de lo que había entrado. Sin embargo, al volver a la calle seguía encontrándose con barro, residuos, animales y aire cargado. Las termas no convertían a Roma en una ciudad limpia. Convertían a Roma en una ciudad donde la cultura del aseo coexistía con un ambiente urbano lleno de impurezas. Esa es la contradicción. Los romanos valoraban la limpieza corporal, pero vivían en una metrópoli que no siempre podía ofrecer condiciones igualmente limpias en todos sus espacios. La admiración moderna por los baños romanos suele estar justificada, pero a veces oculta algo importante. Una sociedad puede tener hábitos refinados de cuidado personal,
y aún así está rodeada por un entorno duro, saturado y maloliente. Roma era eso, una mezcla extraordinaria de sofisticación y de caos, de agua canalizada y de esquinas sucias, de rituales de higiene y de calles difíciles de soportar. Vivir en Roma ofrecía ventajas que casi ningún otro lugar del imperio podía igualar. Había oportunidades de comercio, cercanía al poder, acceso a espectáculos, distribución de grano, circulación de dinero, información y contactos. La ciudad atraía porque concentraba posibilidades, y precisamente por eso no dejaba de crecer, de densificarse y de tensarse sobre sí misma. Pero toda ventaja tenía un costo. El precio de vivir en la capital del mundo era aceptar una existencia más apretada, más ruidosa y más sucia. Significaba compartir espacio con multitudes, soportar el paso de carros, esquivar residuos, respirar humo, convivir con olores fuertes, adaptarse a viviendas incómodas, ver cómo el esplendor público no siempre se traducía en bienestar privado. Roma era la prueba de que la civilización no avanza de forma uniforme. Puede crear instituciones brillantes y al mismo tiempo dejar intactas las incomodidades más elementales. Puede levantar monumentos memorables mientras sus ciudadanos comunes pisan barro y desperdicios. Puede dominar territorios enteros sin dominar por completo su propia sociedad cotidiana. Y tal vez ahí reside su verdadera fuerza como tema histórico, en que obliga a mirar más allá de la propaganda del mármol. La Roma real no desaparece cuando uno habla de cloacas, basura, hedor o hacinamiento. Al contrario, se vuelve más concreta, más humana, más fácil de entender, porque deja de ser una postal del pasado y se convierte en una ciudad de verdad, con todas las contradicciones que eso implica. Roma fascinó al mundo antiguo y sigue fascinando al mundo moderno. Su arquitectura, su derecho, su ejército, su administración y su cultura dejaron una huella inmensa. Pero esa grandeza no eliminó la parte incómoda de la vida urbana. No borró la basura. No hizo desaparecer los malos olores. No transformó cada calle en un escenario digno de una estatua. En el año 110 d.C., la capital del imperio era una maravilla, sí, pero una maravilla profundamente humana. Y lo humano ensucia, desgasta, consume, tira, satura y deja rastro. Cuanto mayor es la ciudad, mayor es ese rastro. Cuanto más poder concentra, más evidente se vuelve el contraste entre su imagen y su realidad. La sucia realidad de Roma no disminuye su importancia histórica. La explica mejor, porque muestra que incluso la ciudad más poderosa de su tiempo estaba sometida a problemas muy básicos. Gobernar el mundo era una cosa. Mantener limpias sus calles era otra muy distinta. Bajo los arcos triunfales, entre templos y mercados, al lado de acueductos admirables y edificios colosales, Roma seguía oliendo a ciudad viva. Y una ciudad viva, en la antigüedad, rara vez olía bien.